La corteza cerebral es la parte más voluminosa del encéfalo. Una hendidura profunda, denominada cisura longitudinal, lo dividen en dos hemisferios, derecho e izquierdo. La corteza cerebral es una fina lámina de neuronas interconectadas que forman una capa de unos milímetros de grosor que recubren la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de prominencias y cisuras que proporcionan a la corteza una apariencia plegada, de tal forma que solo un tercio de esta queda expuesta a la superficie. Tres de estas cisuras sirven para delimitar ciertas áreas del cerebro. La primera, el surco central o cisura de Rolando. La segunda, el surco lateral o cisura de Silvio. Y la tercera, el surco parieto-occipital. La corteza cerebral se divide en seis partes. La primera, la capa molecular. Consta de una red de densas fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. La segunda es la capa granular externa. Esta capa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. La tercera es la capa piramidal externa. Tal y como su propio nombre lo indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. La cuarta es la capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta, posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente. La quinta es la capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna. La sexta y última es la capa multiforme. También conocida como la capa de células polimórficas, contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, contienen células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. La corteza cerebral está dividida en cuatro lóbulos diferentes. La primera, el lóbulo occipital. En esta reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El segundo es el lóbulo parietal. Tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones, y en la manipulación de los objetos. La tercera es el lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y el nombre de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, como caras, imágenes, entre otros. El cuarto es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, del trabajo de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten a la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Las neuronas son células que forman parte del sistema nervioso. Las funciones más básicas de las neuronas son recibir información y transmitirla a través de impulsos eléctricos a lo largo de grandes redes de comunicación por todo el sistema nervioso. Para que se puedan desarrollar las funciones de las neuronas se necesitan distintas partes. La primera es el soma, es el cuerpo o parte principal de las neuronas, es donde se reside el núcleo. Los axones. Se trata de una fibra nerviosa que permite enviar señales eléctricas a otras neuronas. Y las dendritas, que son las prolongaciones de la neurona en forma de ramitas, a través de las cuales la neurona recibe información procedente de otra neurona.
Hay muchísimas tareas que realiza nuestro cuerpo y muchísima información que tiene que ir desde el cerebro a través de todo nuestro sistema nervioso. En consecuencia, las neuronas deben especializarse. Por este motivo, aunque la función de las neuronas en general sea recibir y transmitir información, hay muchos tipos de neuronas en base a las funciones de las neuronas, las cuales se desprenden, las motoras o eferentes, que son las encargadas de transportar la información en forma de impulsos eléctricos, fuera del sistema nervioso central hacia los músculos o las glándulas. Después van las sensitivas o aferentes, que son neuronas que conectan nuestro cerebro con el mundo exterior, aquellas que reciben información de los sentidos, tal como dolor, presión, temperatura, incluso algunas un poco más especializadas que hablan de sabores y olores. Y por último tenemos las interneuronas, que son las intercalares o neuronas de asociación. Estas neuronas son encargadas de comunicar las neuronas aferentes con las eferentes. Ahora hablaré un poco sobre la estructura de la neurona. Primero, está la neurona monopolar o unipolar, que son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido, que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón, de entrada y salida. Es común que sean neuronas sensoriales. Después están las bipolares, que son de dos prolongaciones. Una actúa como dendrita, que es la de entrada, y otra actúa como la de axón, que es la de salida. Se suelen localizar en la retina, en la cóclea, en el sistema vestibular y mucosa olfatoria. Por último, están las multipolares. Son las más abundantes en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, que son las dendritas, y una sola de salida, que es la de axón. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal.